la cimentación de estructuras utilizando micropilotes. Hay una gran cantidad de alternativas de cimentación, de estructura, zapatas, cimientos corridos, placas de cimentación, pilotes. Una alternativa muy interesante y que ha resultado ser muy eficiente en una gran cantidad de casos es el uso de micropilotes como elemento de cimentación de estructuras. Puede ser la cimentación zapata por zapata. Hemos construido una gran cantidad de edificaciones que se han comportado eficientemente, cimentadas en zapatas sobre micropilotes anclados hacia un suelo duro. Zapatas de tamaño relativamente pequeño, un número determinado de micropilotes de acuerdo a la carga, a las características de la carga de la estructura sobre la cimentación. En este caso, 4 micropilotes en las 4 esquinas de la zapata. Se modela utilizando elementos finitos, típicamente elementos finitos 3D. Se calculan las deformaciones, se calculan los esfuerzos, los momentos, los cortantes y se diseña estructuralmente los micropilotes, la zapata y, por qué no decirlo, y la estructura de apoyo sobre la cimentación. Modelación con elementos finitos 3D. Hay muchos tipos de estructuras que se cimentan sobre micropilotes, torres eléctricas, edificaciones de gran altura, edificaciones esbeltas, colegios, edificios de 20 a 30 pisos o grandes edificaciones como el caso de Burj Khalifa. Los micropilotes representan una alternativa que debe tenerse en cuenta en la mayoría de los casos porque puede ser la alternativa más económica y más eficiente. En edificaciones de gran altura se van a requerir una gran cantidad de micropilotes, posiblemente centenares o miles de micropilotes. De acuerdo a las cargas, de acuerdo a las áreas, se diseña el sistema con el número de pilotes que sea necesario. Se calcula, se diseña y se determinan los costos para ver si esta alternativa es o no es económicamente viable. Edificaciones de gran altura. Hemos construido edificaciones de 40 pisos construidos sobre micropilotes, generalmente micropilotes verticales, en ocasiones verticales e inclinados, pero típicamente en cimentaciones se utilizan micropilotes verticales. De acuerdo a las cargas, de acuerdo a la características del suelo, de acuerdo a las características de los micropilotes, se requiere una determinada cantidad y una separación específica entre micropilotes. Trabajan a fricción y punta. Y se diseñan utilizando generalmente programas de elementos finitos. Se pueden también modelar con sistemas más tradicionales, simulando que cada micropilote es un resorte. Puede haber micropilotes de varios diámetros, en tal forma que los resortes puedan ser de diferente coeficiente. O trabajamos un solo sistema de micropilotes, que es lo que más se utiliza, un sistema de micropilotes de igual diámetro, resortes para simular los micropilotes y pequeños resortes para simular el suelo.
Los grupos de micropilotes se localizan de acuerdo a la distribución de las cargas. O sea, hay que tener en cuenta el sistema de micropilotes, el sistema de amarre de los micropilotes de viga cabezal y la estructura en sí. Los micropilotes, un sistema de amarre rígido que une el sistema de micropilotes para que funcione como una unidad estructural, utilizando criterios de capacidad de soporte, asentamientos. Por ejemplo, diseñar para asentamiento de 1 centímetro o de medio centímetro. Generalmente no se diseña para más de 1 centímetro de asentamiento. Presiones y deformaciones de una placa sobre micropilotes en el programa SAFE. Construcción de los micropilotes, construcción de las zapatas, construcción de las vigas de los elementos de amarre y construcción de la estructura del edificio. Edificios cimentados sobre micropilotes, cimientos longitudinales, sistemas de placa de cementación, sistemas de vigas cabezal. Micropilotes con sus respectivos refuerzos, nubes de micropilotes para cimentar edificaciones de gran altura. O grupos de micropilotes para zapatas, para columnas, soporte de columnas individuales, a veces inclinados. Los micropilotes generalmente se utilizan micropilotes verticales. Micropilotes, una zapata, un sistema de zapatas, un sistema de placa y la estructura de la edificación. ¿Cómo se construye? La secuencia de construcción de micropilotes es muy importante. Mire, primero se construyen, en este caso, los más oscuros. Un sistema de micropilotes se construye con determinada distancia. Luego se construyen intermedios. En la parte central. Y finalmente, en una tercera etapa, los restantes. No es conveniente irlos construyendo en forma continua de área, sino se recomienda que se construyan en tal forma que vamos generando una contención lateral del suelo, como se presenta en esta recomendación del Ministerio de Fomento de España. Ejemplo de la secuencia de puesta en obra para micropilotes. Primera etapa, los más oscuros. Segunda etapa, los de color pálido. Y tercera etapa, los restantes. En tal forma que vamos como generando un enjambre en el área del sistema de zapata. Veamos un caso de un gran edificio conocido por la mayoría de ustedes, el edificio Burj Khalifa en Dubái, construido, cimentado sobre micropilotes. Vemos la construcción de los micropilotes, vemos la edificación, el edificio Burj Khalifa en Dubái, cimentado sobre micropilotes que se comportaron muy eficientemente. La cimentación del Burj Khalifa, 3 brazos, la localización de los micropilotes dentro del sistema de cimentación.
muy interesante. La construcción, edificio Burj Khalifa en Dubái, cimentado sobre micropilotes. Es común en Dubái que se construyan los cimientos de las grandes edificaciones sobre micropilotes. La cimentación ya avanzada, la placa de concreto armado como cabezal del sistema de micropilotes. Y la construcción del edificio Burj Khalifa en Dubái. Los micropilotes pueden ser un sistema de cimentación muy eficiente y en muchos casos viable económicamente. Puede ser el mejor sistema de cimentación. Debemos tenerlo en cuenta en nuestros proyectos. Cimentación de edificaciones de edificios utilizando micropilotes.